Vamos a empezar con la enseñanza. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, de forma virtual, pero sabemos que tú estás en todos lados, Señor. Tú eres omnipresente, Señor, y tu palabra no tiene límites, no tiene barreras, Señor. Que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Queremos estar concentrados en tu palabra, Señor, hacer a un lado toda distracción, todo aquello que nos estorba, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Que seas tú quien hable, que seas tú quien nos ministre, quien nos esté enseñando, Señor. Y tu Espíritu Santo lleve tu palabra a nuestros corazones y haga que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jóvenes, pues, la promesa que vamos a ver en esta tarde, en esta noche, la puse por título, la promesa de provisión. Y vamos a abrir la Biblia. Les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25. Vamos a estar estudiando este tema que es muy importante para nosotros como jóvenes. Es la promesa de provisión. Yo se los leo. Dice, joven fui. ¿Cuántos jóvenes hay? Un montón, ¿verdad? Muchos jóvenes. Aquí es David hablando. Joven fui y he envejecido, dice David. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bien, pues hoy vamos a estudiar esta promesa tan hermosa, que es la promesa de provisión. Y como introducción quiero comentarles que todos tenemos que aprender a apropiarnos de las promesas de Dios, todos. Yo sé que cuando platicamos con alguna persona, cada persona tiene sus propias experiencias. Si tú platicas con algún pastor que ya tiene muchos años en el ministerio, te puede platicar de todas las experiencias que él o ellos han vivido. Y son experiencias bonitas, experiencias hermosas. Pero cada uno de nosotros debemos de apropiarnos de estas promesas. Yo en lo particular me gusta escuchar a gente mayor, porque me platican cómo fue su vida, cómo ha sido su caminar en el Señor, cómo Dios los ha llevado a aprender en esta área de la provisión. Pero pues yo también tengo que pasar por esas pruebas y a la vez apropiarnos de esas promesas. Miren, Moisés pasó el Mar Rojo. Él sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por camino del Mar Rojo, y él se enfrentó a sus propias dificultades. Moisés, después vemos que pastoreó el pueblo de Dios por 40 años en el desierto donde no había nada, y Dios sustentó al pueblo de Israel. Cuando termina Moisés su liderazgo, empieza el liderazgo de Josué, y vemos que Josué tuvo que pasar el río Jordán, se tuvo que abrir el río Jordán. Después y bueno, podemos ver muchos casos en la Biblia, pero por mencionar otro, Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, esto nos muestra que cada uno de nosotros como jóvenes tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Tú tienes que pasar tu río Jordán, tienes que pasar tu Mar Rojo, tienes que caminar sobre las aguas. Y esto es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todas estas promesas. Miren, los jóvenes que tienen 18, 19, 20 años, son jóvenes, en muchos de los casos, que todavía dependen de sus padres. Son jóvenes que quizás su papá le paga la escuela, les compran la comida, la ropa. Quizás en este tiempo de cuarentena, ellos no están sintiendo las pruebas económicas. Entonces, pero los jóvenes que son de 18, 19, 20, llegará el tiempo en que ellos tendrán que experimentar. Los jóvenes que ya están un poquito más grandes, 24, 25, 26, 27 años, estos jóvenes son jóvenes que ya están enfrentándose a este tipo de pruebas, este tipo de situaciones, en donde ellos ya tienen que
dar este paso de fe y ya tienen que apropiarse de esta promesa. Si tú eres un joven de 25 años, de 26 años, y ya tienes una novia o ya tienes un novio, pues tienes que ver la provisión de Dios en esa parte de tu vida también. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir experimentando. Hay jóvenes también que ya tienen 27, 28 años y que muchas veces no se han independizado de sus padres porque puede ser por temor a que no sean capaces de depender de Dios. Y bueno, yo quiero animarlos que en el tiempo de Dios ustedes puedan depender directamente de Él. ¿Algún día te casarás? Esperamos que sí, ¿verdad? Que algún día tú puedas casarte y necesitarás tener este principio fuerte en tu vida. Te lo decimos te lo digo por experiencia. El proceso de casarse, el proceso de formar una familia, de tener hijos, cuando no está tu fe firme en Dios, cuando no tienes esta promesa atesorada en tu corazón, es muy difícil. Hay muchos problemas en el matrimonio causados porque no sabemos depender de Dios. La mujer de igual manera, cuando ella se casa, ya debe de ser una persona que aprenda a depender de Dios. Ciertamente el hombre es el que va a sustentar el hogar, pero la mujer debe de depender de Dios y no tanto del varón, aunque es parte de, pero juntos, tanto el esposo como la esposa deben de depender de Dios. Entonces, ¿qué es lo que impide recibir esta promesa? Vamos a ver algunos obstáculos que nos impiden recibir esta promesa, la promesa de la provisión, y uno de los obstáculos es la avaricia. Se describe la avaricia como el amor al dinero o el deseo de tener más. Y bueno, tristemente hay una doctrina que ha hecho mucho mal a la juventud. Esta doctrina es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es aquella que te dice que Dios te quiere hacer rico, que Dios quiere prosperarte económicamente. Y bueno, toman algunos pasajes que sí están ahí en la Biblia, pero le cambian el contexto y el sentido del texto. Sin embargo, vamos a ver que en la Biblia Jesús nunca nos prometió casas, carros, mansiones, y sin embargo cuando el joven tiene avaricia en su corazón, no puede recibir la promesa de Dios. Miren, vamos a buscar un pasaje en la Biblia. Es Lucas capítulo 57, por favor. Lucas capítulo 57. ¿Listos? ¿Sí están listos allí? Muy bien. Vamos a confiar en ustedes. Bueno, en Dios. Mejor en Dios. Lucas 9:57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjate cómo Dios, el Señor Jesús, cuando esta persona quiere seguir a Jesús, quizás él pudo ver las motivaciones equivocadas de él, de decir, bueno, si sigo a Jesús me va a dar un puesto importante, porque muchas personas lo veían a él como un futuro político, como una persona que iba a encabezar una conspiración contra el Imperio Romano y que iba a quedar como un gobernador, como un líder. Entonces, pues obviamente piensas y dices, no, pues no, si me hago seguidor de Jesús, pues a lo mejor me da, mínimo soy presidente municipal, ¿no? O ya, si de plano, puedo llegar a ser hasta un gobernador de alguna provincia. Y Jesús para en seco a esta persona, le dice, mira, yo no tengo dónde recostar la cabeza, porque Jesús nunca vemos que haya hecho esta promesa. Puedes tú tener proyectos muy buenos, planes de negocios que se vean muy bien. Como jóvenes podemos hacer o desarrollar algunos proyectos, pero si hay avaricia en tu corazón, entonces ese proyecto, si prospera, será para tu perdición, no será para bendición
tuya. Claro, cuando eres hijo, Dios mete mano. Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios no va a permitir que algo se levante y prospere porque va a ser para tu perdición. Entonces te vas a estar topando con pared y vas a estar renegando de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay avaricia en tu corazón. Entonces, definitivamente la avaricia es un enemigo para poder recibir las promesas de Dios. Si tú tienes avaricia en tu corazón, joven, va a ser un enemigo para poder recibir las promesas de Dios y específicamente la promesa de la provisión. Vamos ahora al Salmo 37:1, por favor. Estamos hablando acerca de las cosas que nos impiden recibir esta promesa. Salmo 37:1. A ver si lo tienen. Bueno, yo se los voy leyendo. Salmo 37:1 dice, no te impacientes. En el diccionario esta palabra impacientes significa irrites, enojes. Entonces diría, no te impacientes, no te irrites, no te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Miren, joven fui y he envejecido. Bueno, yo no he envejecido tanto, tengo 38 años. Pero recuerdo cuando estábamos en la universidad, teníamos proyectos. Yo ya era cristiano, yo empecé a seguir al Señor por ahí del año 2000. Estábamos en la prepa todavía, bueno, la prepa, la universidad. Y en la universidad, pues que el proyecto de tesis, ¿verdad? Y siempre hay personas que te van a tratar de jalar. Siempre hay personas que te van a tratar de querer meterte a la avaricia, ¿verdad? Y esto hasta se puede espiritualizar. Pero nosotros, si vemos que hay gente que ha sido prosperada, puede ser que sea Dios, puede ser que no sea Dios, puede ser que hasta sean cosas de corrupción, no debemos de tener envidia, no debemos de tener celos, no debemos de tener celo por lo que ellos tienen. Es decir, que si ellos tienen un celular mejor, pues no debes de tener celos de eso. Si tú ves al hermano Pompidou, al hermano X que llega a la iglesia con un coche nuevo y tú dices, Señor, yo te sirvo, yo estoy aquí en la iglesia todo el tiempo, y mira al hermano el carro que tiene. Bueno, nuestro corazón no debe de tener envidia y debe de ser un corazón que esté limpio de la envidia. Dice aquí, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces no debemos de tener la mirada en lo terrenal, sino en lo espiritual. Para que podamos recibir las promesas de Dios, tenemos que tener la mirada en lo espiritual, en el Señor. Y tenemos que cuidarnos de la envidia, de la codicia. Dice la palabra de Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, si tú ves a tu prójimo y lo ves que llega con zapatos nuevos o con ropa nueva, un perfume bien rico, y tú dices, híjole, yo apenas si tengo para los frijoles o apenas si tengo para la comida. Lo que tú debes de hacer es que si tú ves a alguien que está prosperando o que tiene más que tú, pues darle gracias a Dios por la bendición que este hermano o esta hermana pueda tener, pero no tener envidia. Cuando pensamos en la provisión de Dios, no debemos de pensar en carros de superlujo. Entonces, no debemos de pensar en una abundancia extrema. No debemos de tener un corazón de lo material, porque esta promesa, la promesa de la provisión, no se trata de tener mucho, sino se trata de que Dios es fiel con nosotros y de que como hijos de Dios, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, no nos va a hacer falta lo necesario. Porque mira, si tu corazón está en lo material, nunca te llenarás, nunca vas a estar satisfecho. Puedes tener un carro y vas a querer tener dos. Puedes tener una casa y vas a querer tener un rancho, vas a querer tener una granja. Si tú tienes avaricia en tu corazón, nunca vas a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Dijo Jesucristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, y esto es lo que tú como joven y yo como joven tengo que hacer. Guardar nuestro corazón de toda avaricia. Si otra persona prospera, pues qué bueno.
que Dios los bendiga. Y si tú no prosperas, porque miren, tristemente, pues bendición o prosperidad se maneja en términos materiales, ¿no? Pero la prosperidad es espiritual, la que Dios quiere para ti. O sea, Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en el hecho de que tú pues tengas mucho dinero. El Salmo 37:2 sigue diciendo: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Fíjate, las personas leo desde el 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, que los malignos, las personas malas que prosperan en esta vida, van a ser cortados, no van a permanecer. El cristiano, el joven cristiano, tiene su mirada, tiene su meta en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Jesucristo mismo dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que hiciéramos tesoros en el cielo, donde no se corrompe, donde la polilla no lo daña. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer tesoros. La gente del mundo confía en sus riquezas, pocas o muchas, y viven en una apariencia. Pero mira, simplemente esta pandemia, ¿cómo ha sacudido al mundo? Yo tengo en el trabajo que el Señor me dio, tengo clientes que dicen: híjole, ¿por qué no gasté mi dinero cuando podía? Y muchos de ellos, que no conocen al Señor, están en cuarentena, pero no es lo mismo que estemos en casa como nosotros y estemos con la paz de Dios, con la gracia de Dios, a estar en cuarentena y estar asustados porque piensan ellos que en cualquier momento se van a morir. Entonces, esta pandemia nos ha dejado claro que el dinero toma alas como el águila, dice la Biblia, ¿verdad? Dice otro pasaje en Proverbios, dice: tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia quita la vida de sus poseedores. Entonces, si tú eres un joven codicioso, esto hará, si llegaras a tener dinero, ni siquiera vas a disfrutar lo que tienes. La codicia quita tu vida, la vida, el que tú puedas disfrutar de eso. Sin embargo, si tú eres una persona que temes a Dios, que amas a Dios, lo poco o lo mucho lo vas a disfrutar. Y es otro tipo de vida, y eso es a donde Dios quiere que vayamos, jóvenes. Entonces, todas nuestras metas no deben de ser terrenales, sino deben de ser espirituales. Lo terrenal, vamos a ver más adelante, vendrá como una añadidura. Y mira, cuando tus metas son terrenales, fíjate bien lo que te voy a comentar. Cuando tus metas son terrenales, no estás viviendo en la fe. No estás viviendo en la fe. Estás viviendo en tus ambiciones, y esto te cobrará factura. La Biblia dice que la avaricia quita la vida, la codicia quita la vida de sus poseedores. ¿Sabes que muchas personas en esta pandemia se dieron cuenta que no vivieron su vida como debieron vivirlas? O sea, en esta pandemia muchas personas están arrepentidas, pero no arrepentidas de querer acercarse a Dios, sino arrepentidas de decir: híjole, ¿por qué no gasté mejor lo que tenía? Pero esto no es esto no es lo correcto, porque esta pandemia realmente nos debe de llevar a reflexionar que tenemos que vivir más consagrados a Dios, más entregados a Dios. Ahora, esto no significa, también quiero aclarar esto no significa que Dios no quiera bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero repito otra vez, la bendición no es como nosotros, o como la gente, o como mucho sector del cristianismo a veces se piensa, que te ven con un carro y dices: ay, pues el Señor te bendijo, pero no sabes si ese carro lo sacaste a crédito, no sabes si ese carro, pues no sé, te causó más males que bienes. Entonces, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza al alma.
Sin embargo, Dios quiere bendecirnos y Dios nos bendice. Dios quiere proveernos más allá de lo que necesitamos. Yo creo que en mi vida muchas veces he estado al límite con lo necesario, pero la mayor parte de mi vida siempre he tenido más de lo que necesitamos. Mire, podemos ver el ejemplo de Abraham. Abraham era un varón próspero. De tal manera era tan próspero que tuvieron que separarse él y su sobrino Lot, porque ya la tierra no era suficiente para ellos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Abraham no se hizo una casa o no se hizo un imperio. Dice la Biblia que él habitaba en tiendas. O sea, pudiendo a lo mejor poner una casa, él habitó en tiendas. No porque fuera codo, sino, dice la Biblia, porque él tenía puesta su mirada en el Señor. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. También tenemos el ejemplo de Job. Job era una persona que amaba a Dios y Dios lo había prosperado, porque miren, también hay gente en la iglesia, yo tengo amigos, que Dios los ha prosperado económicamente. Y son amigos que han sido de bendición porque ellos también aportan al ministerio, aportan a la obra de Dios. Y son una bendición estos amigos. Sin embargo, su corazón no está en las riquezas como estaba como en el caso de Job. Él no tenía en su corazón avaricia. Dice la Biblia que cuando el Señor le quitó todo, hasta sus hijos, él adoró. Cuando nosotros pasamos por una necesidad, por una escasez, ¿adoramos? ¿Le damos gracias a Dios? Esa es una buena pregunta. Entonces la avaricia impedirá que recibas las promesas de Dios. Vamos a buscar un pasaje allí en la Biblia. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4. Fíjense qué dice. Santiago 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis. ¿No les suena esto familiar? Es que yo cuando termine la universidad, yo voy a buscar un trabajo y que sabe qué, y empiezas a hacer planes, ¿no? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice la Biblia, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Señor, dame el iPhone 12, ¿verdad? Como jóvenes. Y te endeudas por adquirir un iPhone 12 sin tener la capacidad de pagar. Y Señor, yo quiero un auto. Y a como dé lugar, tú tratas de conseguir un auto, pero no es Dios quien te lo está dando. Eres tú con tus propios medios, con tu propia fuerza. Y al final dices, Señor, ¿pero por qué me va así? Pues es que no has aprendido a vivir en la fe. Siempre estará el joven que quiere ser millonario, que quiere ser rico. Ellos dicen, es que yo no quiero ser mediocre. O sea, ellos atribuyen a la pobreza un estado de mediocridad. Y Jesús dijo que los pobres siempre los íbamos a tener. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro corazón sin avaricia, jóvenes, para que podamos recibir la promesa del Señor. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, junto con un amigo, hicimos un proyecto. Queríamos poner una granja de pescado, producir pescado, específicamente tilapia. Y hicimos el proyecto y se veía muy bien. Entonces, recuerdo que dijimos, él y yo estábamos platicando, oye, vamos con tal pastor que ore por nosotros y que bendiga nuestro proyecto. Y si este proyecto funciona, no vamos a dar el diezmo, vamos a dar el 20%. Y fíjate cómo uno lo empieza a espiritualizar. Decíamos, no vamos a dar el diezmo, vamos a dar el 20%, vamos a dar a las misiones.
Y como jóvenes podemos espiritualizar las cosas. Señor, si tú me bendices en este negocio, mira, Señor, yo voy a hacer, yo te voy a dar. Y no tenemos que condicionar la bendición o lo que Dios nos quiera dar. O sea, ¿quiénes somos nosotros para condicionar eso? Entonces, gracias a Dios, y yo lo digo así, gracias a Dios, el proyecto no funcionó, no prosperó. Pero fíjense bien, no prosperó no porque no sea un buen proyecto, porque eso era la cuestión. Es un buen proyecto, pero no era la voluntad de Dios. Seguramente que si hubiera prosperado, yo no estuviera aquí. Estaría en algún otro lugar, pero estaría fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no espiritualicemos nuestra avaricia, jóvenes. No la espiritualicemos. Si Dios nos quiere prosperar, si Dios nos quiere dar alguna posesión económica, nos los va a dar. Esto no significa que no trabajemos. Sí, tenemos que trabajar, pero siempre confiando en Dios. Otra de las cosas, entonces el punto número 1 es que no recibimos esta promesa por la avaricia. El punto número 2 es por la falta de fe. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 12, por favor. Hebreos 6, 12. Hebreos 6, 12. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La falta de fe en los cristianos es alarmante. Me refiero en general. La forma como reaccionamos ante las adversidades nos evidencia si tenemos fe en Dios o si no tenemos fe en Dios. La fe es la certeza de lo que Dios es para nosotros. Hebreos lo define: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aplicándolo al tema que estamos viendo, la fe lo podríamos definir como la certeza de lo que es Dios para nosotros. Es una convicción profunda respecto a quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Dice la palabra del Señor que 2 de Corintios 5, 7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la Reina Valera dice: por fe andamos y no por vista. ¿Por qué no recibimos esta promesa muchas veces? Por la falta de fe. Así que como jóvenes cristianos debemos de vivir en la fe, debemos de caminar en la fe, nuestras decisiones deben de ser tomadas en la fe. Pero cuando esta fe, cuando nos falta fe, cuando nos hace falta la fe, las decisiones son tomadas en base a nuestra propia sabiduría. No son tomadas en base a lo que Dios ha dicho, en base a nuestros sentimientos, en base a nuestras emociones, y no estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a buscar un pasaje, Lucas capítulo 8, versículo 24. Lucas 8, 24, por favor. Fíjense, este pasaje lo comentábamos hace unos días con los servidores de acá, de jóvenes, y pues es sorprendente. Lucas 8, 24. ¿Sí dije Lucas 8, 24? Sí, ¿verdad? Dice: y vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Maestro, maestro, perecemos. Fíjate, Jesús mismo estaba en la barca. Sabemos que Jesús está con nosotros porque es omnipresente. Pero ellos lo tenían allí físicamente. Dice aquí el versículo 24. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Fíjate, ellos dudaron estando Jesús en la barca. Y todavía dijeron: ¿quién es este? O sea que ni ellos tenían una fe, quizás ya tenían la fe salvadora, la fe salvífica,
pero no habían crecido en su confianza para con Dios. Quiero hacerte una pregunta y quiero que reflexionemos en esta pregunta. Porque también, antes de hacerte la pregunta, porque ahorita acabamos de hablar de la avaricia, pero también en estos tiempos de pandemia, sé que muchos están pasando por necesidades económicas. Y es en este momento donde nosotros vamos a poder ver la grandeza de nuestro Dios. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que Dios es capaz de proveer tus necesidades? Si tu respuesta es sí, ponle allí like. Y si no, no pongas así porque se ve feo. Mejor así no pongas nada. Si crees que Dios es capaz de proveer tus necesidades, si tu respuesta es que sí, la otra pregunta sería, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Verdad? La preocupación es por la falta de fe, el temor es por la falta de fe. Cuando nosotros nos hace falta fe, no experimentamos las promesas de Dios. Por el contrario, la falta de fe trae problemas, trae temor a nuestras vidas. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? ¿Cómo crees que puedes alimentar tu fe? ¿Viendo películas de Netflix? Pues no, ¿verdad? Es muy sencillo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Fíjense, ese tema es muy sencillo, pero necesitamos vivirlo. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Solamente nosotros alimentamos nuestra fe por medio de la palabra. Dice la Biblia, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Estoy leyendo otra versión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de la palabra de Dios. En una ocasión, un misionero estaba pasando por una prueba muy fuerte. Por una prueba de fe, por una prueba de necesidad, de escasez. Y él tenía un amigo y le mandó una carta. En ese tiempo no existía el WhatsApp, ¿verdad? No existían las redes sociales. Y le dijeron, oye, estoy pasando por una enorme necesidad. Mi fe está flaqueando. ¿Sabes qué hizo su amigo? Le mandó muchos escritos, muchos temas acerca de la fe. Nosotros necesitamos alimentar nuestra fe. Sobre todo, leer la palabra de Dios, que es donde nosotros nos vamos a nutrir. Cuando a una persona o a nosotros mismos nos falta fe, es tiempo de leer la palabra de Dios, porque la Biblia tiene el poder de edificar nuestras vidas, tiene el poder de alimentar, de nutrir nuestra fe. ¿Quieres que tu fe crezca? Métete en la palabra de Dios. Estudia las grandes historias en la Biblia. Métete. Si tú me dices que esto está siendo común en este tiempo de pandemia, si tú me dices, es que no puedo dormir. Sí, pues no puedes dormir y estás con el celular todo el rato, ¿verdad? Hasta las 2, 3, 4 de la mañana vienes conciliando el sueño. Si tú no puedes dormir, mi consejo es ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia. Alimenta tu fe. Entonces, ¿cómo tú nutres tu fe? Alimentándote de la palabra de Dios. ¿Cómo nutres tu fe? También conociendo más a Dios, obviamente a través de su palabra, pero este punto lo quiero remarcar un poco más. Sin lugar a dudas, uno de los motivos por los cuales nos falta fe es porque conocemos poco a Dios. El hecho de que tú no conozcas más a Dios, eso limita tu fe. ¿Por qué? Porque no sabes qué tan grande y qué tan poderoso es Dios. Miren, vamos a buscar Daniel capítulo 3, versículo 17. Si como jóvenes nosotros invertimos nuestra vida en el conocimiento de Dios, vamos a tener una fe muy fuerte. Si no invertimos tiempo en el conocimiento de Dios, de la persona de Dios, de quién es Dios, de todos los atributos de Dios, si no invertimos tiempo vamos a tener una fe débil. Hay una serie que se las quiero recomendar, ahora que tienes mucho tiempo,
Bueno, quizás algunos no, ¿verdad? Pero si tú tienes tiempo, hay una serie que se llama Conociendo a Dios, del pastor Chuy, nuestro pastor. Estúdiala. Conoce a Dios, porque eso hace que tu fe esté firme. Si tú no conoces a Dios, no vas a saber de las grandezas de nuestro Dios. Daniel 3:17 dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Esa es la convicción que tenía Daniel. Estos jóvenes. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate cómo tenían esta convicción. Qué tremendo ver jóvenes así. ¿No lo crees? Que no se están rindiendo, que no están cabizbajos, sino que ellos están firmes en la fe. Que ellos saben que si te despidieron del trabajo, que si ahora te están pagando medio sueldo, como en muchos casos se está dando, tú no dependes del salario tú no dependes del patrón, ni siquiera dependes del salario. ¿De quién dependerás? ¿O de quién debemos de depender? De Dios. Vamos a leer otros pasajes en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Qué tan conscientes estamos del tamaño de Dios que tenemos? ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, ¿qué tan consciente estoy de quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Vamos a Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta frase que viene está tremenda. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, que escribió la carta a los Romanos, dijo estas palabras tan profundas. O sea, ¿quién le dio a Dios primero? ¿Quién le dio a él? Nadie. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿tú crees que no es capaz de sustentarte? La respuesta es, Él es capaz de eso y más. Vamos a otro pasaje, Efesios capítulo 3. Efesios 3:14. Dice, por esta causa, también Pablo escribiendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo estaba orando por los de Éfeso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé casas y carros. ¿Qué no dice así? Para que te dé la casa del TEC. ¿Cómo se llaman esos sorteos que hacen? La casa del TEC. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, las riquezas espirituales. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecido. Dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Es tan chico el amor de Dios que no te va a dar de comer? No. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también lo que necesitamos, todas las cosas? Entonces es importante que tú veas el tamaño de Dios que tenemos.
Tenemos un Dios todopoderoso, capaz de suplir, capaz de proveer. Y bueno, hay muchas historias, pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. A medida que conozcas más al Señor, confiarás en su provisión. Versículo 30. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea que como jóvenes, si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, no vamos a ser jóvenes quejumbrosos. No vamos a ser jóvenes que estemos renegando. Vamos a ser jóvenes que, como el apóstol Pablo, demos gloria a Dios. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tienes que conocer más a Dios. Tengo que conocer más a Dios. ¿Dónde le voy a conocer? En su palabra, en la oración, pasando tiempo con Él. Hay una realidad espiritual en la que todos tenemos que vivir, que es la realidad espiritual de Dios. Dios sabe lo que va a hacer de ti, lo que va a hacer de mí. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que creer. Cuando le conocemos, entonces entramos a esa realidad, a la realidad de Dios, y sabemos que todo está bajo control. ¿Cuánto está bajo control? Todo. Dios va a proveer para tus necesidades. Dios va a proveer todo lo que tú vas a ocupar cuando te cases, cuando tengas hijos, según su voluntad. Pero tú no debes de tener un corazón que sea avaricioso. Entonces necesitamos confiar en Dios. Vamos al Salmo 37, por favor, Salmo 37. Salmo 37, 3. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué dice el Salmo 37, 3? Confía en Jehová y haz el bien. Confiar en Dios implica hacer el bien. Una persona que confía en Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad. No va a actuar de acuerdo a sus emociones o a lo que Él quiere, sino hacer el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar significa estar seguro o convencido, significa tener certeza de quién es Dios y de Dios mismo. Creer en Él y cambiar nuestra conducta. Cuando nosotros creemos en Jesús, podemos estar seguros y tranquilos que Dios proveerá, que Dios obrará, que todo obrará para bien. Ahora quisiera hacer otra pregunta. Hoy siempre pregunto, ¿verdad? Pero esta pregunta es una buena pregunta. Ahí va, ¿listos? ¿Ya estás listo, joven? Va. Dice, ¿cuántos de ustedes jóvenes están endeudados? No sé si son 100 los que están viendo la transmisión, no sé, a lo mejor hay 20 jóvenes endeudados. ¿Sabes que a veces nos endeudamos por nuestra imprudencia o porque a veces compramos cosas que no ocupamos o necesitamos? Y otras veces nos endeudamos por la falta de fe. Cuando ya empiezas a hacerte responsable de tus gastos, sabes que no puedes gastar más de lo que ganas. Y lo que ganas debes de administrarlo sabiamente, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos endeudamos? Porque no confiamos en la provisión de Dios. Yo recuerdo hace muchos años una etapa de nuestra vida. Estábamos con Moni de novios, pero yo no tenía esta parte de confiar en Dios respecto a las finanzas fuerte. Era una persona que pedía prestado muy fácilmente. Y recuerdo que en esa ocasión tenía que pagar la renta. Creo que pagaba 1,800 de renta o 2,000. Y bueno, ya saben que en la iglesia hay buenos amigos, ¿verdad?
hay buenas personas. Y yo le hablé a un amigo y le dije, oye, Chuy, se llama Chuy. Oye, Chuy, ¿me prestas dinero para la renta? ¿Y qué creen que me dijo Chuy? Pues me dijo, sí, ¿cuánto ocupas? Le digo, bueno, pues 2,500, ¿ah? Para que quede para los tacos. Para llevar a mi novia a los tacos. No, me acuerdo, jóvenes, que en ese tiempo, cuando estábamos, les estoy hablando del 2008, muchas veces, pues si quería regalarle unas flores a Moni, a veces era con dinero que pedía prestado. No había crecido en esta área, pero en esa ocasión fue algo que marcó mi vida, y se los cuento a manera de testimonio, que yendo yo de camino a ver a este amigo, me regresé y le hablé por teléfono a Moni y le digo, ¿sabes qué? Ya voy de regreso. ¿Qué pasó? No, pues no voy a pedir prestado. Voy a confiar en Dios. Y desde esa vez a la fecha, ya no le he pedido prestado a nadie. Hemos confiado en Dios y como dijo el salmista, ¿verdad? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que Dios suplirá nuestras necesidades, que Él proveerá lo necesario y aún más allá de lo necesario. Ese Salmo 37, 25, lo leemos. Dice, se los voy a leer en otra versión. La versión de Reina Valera dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La otra versión dice, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. ¿Sabes qué es lo que Dios nos pide para esta promesa? Que creamos en Él y que caminemos en su justicia, que caminemos en la verdad. David pudo constatar que los justos tendremos nuestras necesidades suplidas. Quizás no vas a tener la mansión, pero Dios es fiel, Dios te va a suplir. Dios nos podrá llevar al límite, pero Dios es fiel, Dios es bueno. De hambre no nos vamos a morir. Dios, de eso puedes estar tú seguro. Si tú crees en Dios, Dios va a suplir. Dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice, gustad y ved. Esta palabra gustad significa prueba, saborea, percibe, descubre por experiencia propia que Dios es bueno. Y joven, nosotros tenemos que vivir por la fe. Esto que estamos viviendo ahora de la pandemia realmente es una prueba que puede ser una prueba muy pequeña. Pueden venir pruebas más grandes, más fuertes. Pueden venir cosas más duras todavía. Y si nosotros no nos fortalecemos en Dios y nos apropiamos de sus promesas, vamos a sufrir mucho. El versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, teme a Dios, pues nada falta a los que le temen. Vean el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Debemos de confiar en Dios. Debemos de dar un paso de fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar el paso de fe. Así como Pedro dio un paso de fe, nosotros también tenemos que dar ese paso de fe y cortar con los vicios de la carne. ¿Cuáles son esos? Bueno, específicamente en este tema, con el vicio de pedir prestado. Debemos de depender de Dios. Debemos de confiar en Él. Cuando estamos en su voluntad, debemos de estar seguros de que estamos haciendo lo que a Él le corresponde. Él va a suplir. Recuerdo que otra experiencia que pasamos, faltaban 2 meses o poquito más para que nos casáramos con Moni. Pues ya estaba todo entre comillas, porque estaban los padrinos, estaba quién iba a dirigir la alabanza, quién iba a predicar, quién nos iba a casar, pero faltaba el dinero, faltaba el tema económico.
Sí habíamos dado un anticipo para el local donde nos iban a dar pues los alimentos y todo, ¿no? Pero pues el vestido todavía no estaba, el traje todavía no estaba, no, o sea, faltaba prácticamente todo. Y faltaban 2 meses. Y estábamos platicando en esa ocasión con Moni y salió el comentario acerca de posponerlo. Pero después dijimos, pues estamos en la voluntad de Dios. Sabemos que Dios quiere que nos casemos. Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Dios. Y Dios, de una forma tremenda, como Dios obra siempre, Dios proveyó para todo lo necesario para la boda y nos casamos. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso. Dice otro pasaje, el libro de Hebreos, se los leo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Claro, nosotros cuando nos íbamos a casar fuimos prudentes en el sentido de no gastar más allá de lo que podíamos gastar. Estuvimos viendo locales de renta y pues algunos muy exorbitantes, muy caros. Gracias a Dios, tanto Moni como yo estuvimos en la disposición de no gastar mucho. Lo que queríamos era casarnos, ¿no? Pero también, ustedes saben que casarse pues es una vez. Queríamos tener un bonito recuerdo de nuestra boda. Y Dios fue maravilloso. Y es maravilloso. Hemos experimentado la gracia de Dios. No nos hace falta nada desde que decidimos creerle, desde que dimos el paso de fe. Y bueno, yo creo que por eso les digo, en la introducción les decía, yo les puedo contar muchas cosas, muchas experiencias personales, pero lo importante es que tú vivas las tuyas. Lo importante es que tú un día me puedas decir, oye, ¿sabes qué, Arce? Fíjate que tenía este problema, me faltaban este dinero para la colegiatura, para pagar mi universidad, y mira, Dios suplió. ¿Sabes qué? Arce, ya estábamos así, ya nos faltaba un día para pagar la renta y Dios suplió. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como Él quiera. Dios es el proveedor y Él sabe cómo. Miren, hay una historia, vamos rápido. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Por eso les digo que no hemos llegado a pruebas más grandes y yo creo que se pueden venir en un tiempo más. Aquí está este pasaje es cuando Elías profetiza una sequía en el tiempo del rey Acab. Dice la Biblia, Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren, la pandemia no va a durar años, va a durar meses. Esta sequía, jóvenes, duró años. Pero Elías no se ve que se atemorizó. No dijo, ay Señor, va a durar años, ¿y qué voy a hacer yo? No, pues Elías estaba confiado en Dios. Dios le dijo, beberás, versículo 4, beberás del arroyo de Kirit. Dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios mandó a unos cuervitos, a unos pajaritos, que trajeran de comer a Elías. Dios sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y fíjate el versículo 5. Elías no le dijo, Señor, ¿cómo que unos cuervos? Ah, no, Señor, yo quiero una hamburguesa, un hot dog, o quiero un ribeye, una carnita asada. No, o sea, como jóvenes, como cristianos, tenemos que aprender a vivir y a depender de lo que Dios nos quiera dar. Repito, esto no significa que no trabajemos, pero Dios nos va a dar lo que Él quiera. Y si te da, pues disfrútalo. A veces que Dios nos ha dado, yo he invitado a mi esposa, oye, vamos a comer a algún lugar pues sabroso, rico, ¿no? Y vamos, y damos gracias y decimos, Señor, gracias porque no nos lo merecemos, es la realidad. Pero tú nos has dado esto y queremos disfrutarlo.
Si el día de mañana nos morimos, no sé cuándo nos vaya a llamar el Señor, yo puedo testificar, mi esposa puede testificar, que cuando hemos tenido oportunidad lo hemos hecho de una forma prudente, porque tampoco hemos estado gastando por gastar. Entonces, no debemos de renegar lo que Dios nos dé, está bien. Dice versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. No se puso a cuestionar. Si Dios te dice, te voy a sustentar con cuervos. Ay, pero ¿cómo será? Oye, pero los cuervos van a venir, les hago ¿qué? No, o sea, simplemente tenemos que obedecer y caminar en la fe. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Miren, pan y carne. No huevo, no quesadilla, pan y carne. Elías no dijo, ay Señor, pues es que yo no como carne. Lo que tú me des, Señor. ¿Me vas a dar pan y carne como. Y bebía del arroyo. Bueno, después se secó el arroyo. Pero Elías, ¿dependía del arroyo o dependía de Dios? Tú como joven, ¿de quién vas a depender? ¿Vas a depender de tu buen trabajo? Mira, el día que Dios quiere, te lo quita. Dices, y si tú dices, oye Arsenio, pues no tengo trabajo, el día que Dios quiere, te da un trabajo, pero agárralo. O sea, no te pongas tampoco así, ay Señor, pues yo quiero un trabajo que tenga prestaciones, que me paguen tanto, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, pues si no es así, es lo que Dios te dé. ¿A poco José se puso a remilgar o se puso a renegar cuando estaba en la cárcel? No, José aceptó la voluntad de Dios. Y Dios lo levantó, pero no hay que olvidarnos de todo el proceso. Entonces, Dios te va a bendecir. No es lo que ganes. Dios bendice la obra de nuestras manos, pero no es lo que tú ganes. Puedes ganar, no sé, 1,500 la semana y te ajusta perfectamente para todas tus necesidades. Y puedes ganar 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 la semana y no te ajusta. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. En otra ocasión vamos a hablar también del diezmo, porque eso también es algo que hay que aprender, pero bueno, el tiempo no nos va a dar. Entonces tú tienes que saber escuchar la voz de Dios y lo que Dios te diga, eso. Cuando se secó el arroyo, Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta de Sidón, versículo 9, y mora allí, vive allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo Elías? Ay, Señor, pero Sarepta de Sidón, a mí llévame a Puerta de Hierro. ¿Cómo que a Sarepta de Sidón? No soy tu siervo, Señor. Y luego con una mujer viuda, y no sé si sepa cocinar o no. Estoy planteando un panorama que no fue, porque Elías era un hombre obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiera. Entonces, dice la palabra del Señor que él fue, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Oye, ¿vas a hacer esto? Voy y lo hago. Y Dios les suplió ahí para su necesidad todo el tiempo de la sequía. Versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Esta mujer también era una mujer de fe. Dijo, eso te dijo Dios, eso vamos a hacer. Versículo 15, y comió él y ella y su casa muchos días, los años que duró la sequía. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios es el proveedor. No debemos de temer. Dios te puede proveer por una mujer, por un hombre, por un animalito. Recuerdo en una ocasión unos pastores que estaban pues pasando necesidad. Y ellos estaban orando y le dijeron, Señor, provéenos, no tenemos que comer, se ha acabado la comida y no hay que comer. Pero ellos habían dejado la puerta abierta.
¿Qué creen que sucedió? Entró un conejo. Entró un conejo a la casa, entró corriendo el conejito. Ellos vivían en una zona rural. ¿Qué creen que hicieron? Dijeron, ay, pobre conejito. No, ellos dijeron, Señor, gracias por este conejo. Es que quizás tú nunca has probado la carne de conejo. Yo ya la probé. La probé en mole y sabe muy rica. Pero ellos, este pastor y su esposa, cerraron la puerta, agarraron el conejo y comieron. Gracias a Dios por eso. Y miren, para terminar, vamos a ver un pasaje más. Este pasaje es un poquito largo, pero como no tienen que tomar camión, me acuerdo que cuando teníamos las reuniones en la iglesia, la alabanza era de 6:30, no, de 7 a 7:30. Y ahí, oye, pues no te pases, ¿verdad? De la alabanza. Y luego empezaba la predicación, y era como un maratón en nuestras reuniones. De 7:30 a 8:30 duraba nuestra reunión. Y ya no te pases de las 8:30 porque el camión, ¿verdad? Emanuel y Lore se van hasta Tlajomulco y si no ya no lo alcanzan, y así estábamos en nuestra reunión, que ya esperamos en Dios pronto regresar. Pero ahora que tenemos esta bendición y tú estás en la comodidad de tu casa, pues mira, vamos a leer detenidamente este pasaje. Al cabo no tenemos un límite de tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y con este pasaje vamos a concluir, pero vamos a leer desde el 25 hasta el 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Esta palabra afanar significa no estés preocupado, no estés ansioso. No digas, ¿y mañana qué vamos a comer? Si Dios ya te proveyó para hoy, ya, gracias a Dios. Mañana Dios va a saber cómo va a proveer. Dios va a saber, tú tienes que orar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo de pandemia? ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo de dificultad? Y Dios te va a mostrar la salida. Así como, fíjense, algo que no les dije, pero que me llamó la atención cuando estaba leyendo la historia de Elías, es que cuando se terminó el agua del arroyo, Elías no se puso a llorar ni a decir, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me abandonaste. No, Dios sabía que ya no iba a haber agua y Él le dijo, haz esto. Dios te va a decir, pero tú tienes que estar conectado con Dios. Tú tienes que estar en comunión con Dios, orar y Dios te va a mostrar. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más, o no es la vida de más valor o de más importancia que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, no te estés preocupando por las cosas secundarias. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni usan cubrebocas. Los animalitos, ¿verdad? Que andan bien libres ahorita, bien contentos. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuántas aves en el cielo hay? Hay millones de aves. Ahora, ¿cuándo has visto un ave estar triste porque no hay comida? Dios lo sustenta. Dios sustenta todo. Es más, la Biblia dice que Dios sustenta el mundo, el universo. Todo está en las manos de Dios y por Él todo subsiste. Ese es el tamaño de Dios que tenemos. Y aquí el Señor Jesucristo les dice, ¿no valen vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos de ustedes valen más que una ave? Pues yo valgo muchísimas aves. Todos valemos mucho, valemos la sangre de Cristo. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, que son 45 centímetros? Si tú mides 1,50, 1,55 o mides 1,60, si te afanas, ¿llegarás a medir 2 metros? Pregunto. ¿Verdad que no vas a llegar a medir 2 metros nunca? A lo mejor usas tacones y te suben 5 centímetros o 10 centímetros. Así es de incoherente muchas veces nuestro afán. De que Dios ahí está viéndote preocupado y te dice, mira,
no vas a resolver nada. Yo sí puedo resolver las cosas, tú no. Tranquila, tranquilo. No te afanes, no te preocupes, no pierdas el sueño. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora que están empezando las lluvias aquí en Guadalajara, reverdece todo de forma impresionante. Y se ven, las montañas se ven muy, muy hermosas, los valles, todos los cerros se ven hermosos, ¿no? Dios provee la lluvia temprana, la lluvia tardía, pero también provee todo lo que necesitamos. Todo lo que suple nuestras necesidades. Si tú estás pidiendo por algo y Dios no te lo ha dado, es porque no es una necesidad básica. Es porque Él está esperando el tiempo. Pero todo lo que nosotros necesitemos, el Señor lo va a suplir conforme a su voluntad. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios nos da más allá de lo que le da a su creación. O sea, Dios hace más por nosotros. Dios sustenta su creación. Pero la hierba del campo que hoy es, mañana se seca. Entonces Dios hace mucho más a nosotros. Y por eso no debemos de tener duda, no debemos de carecer de fe. Dice versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe lo que yo necesito. Lo que no necesito también lo sabe. Versículo 33. ¿Qué es lo que Dios pide de ti para que esta promesa pueda ser una realidad en tu vida? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que busques primeramente su reino. Que no te afanes, que no caigas en la avaricia, que no tengas falta de fe. Busca su reino primeramente. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busques las añadiduras. No te afanes con hacerte rico, dice la Biblia. Teme al Señor y desiste. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios quiere que vivamos tranquilos, en la paz de Dios, que confiemos en Él. Sí, Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que nos esforcemos, pero sin un afán desmedido por las cosas económicas. Dios quiere que le tengamos a Él en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jóvenes, no vivamos afanados. Dios sabe que tenemos necesidad. Enfoquémonos, prioricemos nuestra búsqueda de Dios constante. Dediquemos este tiempo, si tú estás en cuarentena, confinado, si no puedes salir, dedica este tiempo a buscar a Dios. Métete en su presencia. Crece en la fe, crece en el conocimiento. Pídele a Dios revelación, pídele a Dios que ilumine tu entendimiento para que puedas ver quién es nuestro Dios en el cual confiamos. Dios es suficiente. Dios puede proveer para nuestras necesidades, pero tú tienes que dar el paso de fe. Tú tienes que dejar de pedir prestado y creerle a Dios. Dios honra a los que le honran. Dios es fiel. El salmista llegó a decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David lo vivió, nosotros lo hemos vivido, pero tú tienes que vivirlo también. Dios es grande, no tengas temor. Dios está con nosotros y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a
terminar orando agradeciéndole. Pero también vamos a orar por todos ustedes, algunos de ustedes que pues necesitan ser fortalecidos en la fe. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: échate al mar, y se haría. Necesitamos que nuestra fe sea incrementada por medio de la palabra, por medio del estudio de la palabra. Y que esta promesa pueda ser una realidad en tu vida. Cuando el día de mañana tú tengas una novia, te cases, un novio, te cases, que no sea la economía un problema en tu matrimonio. Que puedas tú desde este momento caminar en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hemos conocido tu fidelidad, Señor. Así como aquel hombre, Abraham, cuando iba hacia el monte, él dijo: Jehová se proveerá. Y tú proveíste un carnero. Tú nos has dado todo, Señor. Nos diste a tu Hijo Jesús en la cruz. Tu palabra nos enseña: el que no escatimó a su propio Hijo. Una de las cosas más valiosas que yo he podido experimentar es la dicha de ser padre y cuánto amamos a nuestros hijos. De igual manera tú nos amaste, Señor, y diste a tu Hijo. ¿Cómo no nos darás todas las cosas, Señor? Tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Dios que nos sustenta. Para ti no hay nada imposible, Señor. Fortalece la fe de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor. Que podamos estar firmes. Cada uno, cada joven tiene que pasar el Mar Rojo. Cada joven tiene que pasar el río Jordán. Cada joven tenemos que caminar sobre las aguas, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Tu palabra nos enseña y tu palabra nos dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorearás. Tu palabra dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y tu palabra nos dice: y yo recibo tu palabra, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra es para mí, pero es también para ti, joven. Que el bien y la misericordia te acompañen todos los días de tu vida. Y que en la casa del Señor mores por largos días. Mi bandera en el nombre del Señor, celebraré su victoria, me alegraré en su salvación.